Bien, monsieur. Je tiens, comme tous mes prédécesseurs, à Bien. vous remercier du fond du cœur. Estamos muy contentos y quisiéramos agradecer de todo corazón de estar aquí, Prestigieux primeramente por este prestigioso dont j'ai eu le plaisir conferencista de faire la connaissance, y el placer de estar y conocerlos en este magnífico, en el cual estoy descubriendo el calor humano desde aquí. Vous allez comprendre mon désarroi. Ustedes comprenderán mi desesperanza. Je ne suis pas ici pour vous ascerner, Yo no estoy aquí para darles certeza ni seguridad, más bien de preguntas. Après tout ce que j'ai entendu, Después de todo lo que yo he escuchado, qui part de que habla del universo avec les temps cosmiques, con el tiempo cósmico, en passant par le petit Genot, pasando qui por s'appelle Dumas, el pequeño Genot, et en prolongeant que se llama Dumas, y prolongando en el futuro l'économiste que je suis, c'est ça. al economista que soy hoy día, bien perdido. Je suis l'homme ¿Por du qué? 40e de seconde, Porque soy el hombre de los 40 segundos y voy a explicarlo à penser le long terme. y lo invito a pensar a Dans largo le cadre de la plazo. science, on ne m'a jamais appris ça. En el cuadro de la ciencia jamás me L'homme du enseñaron 40e eso. de seconde. El hombre es de carácter de segundo. Es decir, Si je reprends l'image de Si- la création biblique, si yo tomo la imagen de la creación bíblica, l'a proposé le tal como la propuso el fundador Friends of the Earth, Franz Dieu, si si, le monde a été créé si el mundo fue il y a creado une semaine, hace una semana, l'humanité est apparue la humanidad 3 minutes. apareció hace 3 Je minutos. sens que mon ami Michel Yo siento que mi amigo Michel alors j'irai jusqu'à 6 minutes maintenant. hace 6 minutos que nació. Le Christ est né La crisis il y ha a nacido un quart de seconde hace un cuarto de segundo et la société industrielle y la sociedad industrial ha un aparecido 40e de seconde. hace 40, una parte de 40 La segundos. société industrielle, La sociedad c'est industrial celle es aquella dont ma discipline de la cual la tire tous ses disciplina tiene todos sus fundamentos, fondements, de ses conventions fondatrices. todas las convenciones fundadoras, todas sus bases. Et je me trouve donc Y yo me encuentro homme entonces du 40e de seconde, c'est-à-dire hombre de 40 segundos. seconde, c'est le temps réduit, Los 40 segundos es el tiempo reducido, c'est l'espace es el espacio reducido. Et ça veut dire Es decir, qu'en tant qu'économiste, que en tanto que je n'ai d'autre economista, référence que moi-même. yo no tengo otras referencias que yo mismo, es decir, mi disciplina. L'économie qui se passe de la 40e La seconde economía que se va en los 40 elle-même, segundos indépendamment son independientes de l'emporteur dont elle est issue. de todo lo que está acá. Son optimisation ne se La réfère qu'à optimización de esta referencia. elle. Par ailleurs, Por otra le parte, 40e de seconde, los 40 c'est le temps de segundos l'immobilité. es el tiempo de la Ce n'est inmovilidad, pas le temps de l'évolution. no es el tiempo de la Ce n'est pas evolución, le temps. no es el tiempo del cambio. Donc c'est le temps de l'équilibre. Por lo tanto, es el tiempo del Et equilibrio. vous avez là les Y deux usted tiene grands aquí principes de base Los principios de de base l'économie de la economía traditionnelle, tradicional, nous la connaissons, tal cual la conocemos, optimisation optimización à l'intérieur de al l'économie interior de la economía et en termes d'équilibre. y en términos de Et equilibrio. en même temps, Y al mismo tiempo, mon vieil ami, mi viejo le amigo, paléontologue aussi, André el Leroy-Gourand, paleontólogo André Leroy, aimait souvent pour caractériser notre période, le gustaba caracterizar nuestro periodo ses amis, y decir a sus amigos, nous sortons du néolithique, nosotros estamos saliendo del neolítico, parce qu'il nous expliquait très clairement ce qu'il voulait dire. porque lo voy a explicar claramente. El neolítico, Les sociétés humaines en el neolítico la sociedad humana ont pris l'habitude tomaron la d'utiliser costumbre le sol de utilizar el suelo convertisseur d'énergie como convertidor de energía pour produire la plante para producir la nourrira planta l'animal. que iba a alimentar al animal.
Es, por lo tanto, la primera vez en la historia de la humanidad que se domesticó la energía solar, de la energía. Y si reflexionamos bien, a partir de ese momento, todas las grandes revoluciones económicas de la humanidad han sido a base de energía. Uno las puede tomar uno por una: el Moulin a viento, las energías naturales, las fósiles, hasta hoy día. Hoy día el movimiento continúa, los motores, la sociedad y los motores de la economía cambian de naturaleza y dan un vuelco a la energía en el material. Y es de ahora en adelante la información, la formación, el saber, la organización, todos estos factores no materiales que se vuelven el motor de la humanidad. Por ahí es para nombrar un nuevo paradigma. Es nuestro asunto, el nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque en este momento sí vivimos la muerte, el final de un paradigma, el paradigma neoliberal, que nos lleva a una serie de crisis y que no puede ser más que fatal. Pero como dice Thomas Kuhn, no está no el inventor, el resucitador de la noción del paradigma. Tanto tiempo que el paradigma ha fallado y ha sido reemplazado por otro paradigma, el paradigma que ha muerto está para continuar eso que se ha deshecho. Por lo tanto, continúa a imponerse. Por supuesto, la pregunta es aquella: ¿cuáles son los paradigmas del futuro? Y detrás de esa pregunta se cuelan otras que son una puesta en cuestión total del saber que yo quiero adquirir y de mi existencia económica. Primeramente, una pregunta sobre lo económico que debe ser sobre el nuevo paradigma. ¿Qué es el futuro? Segundamente, es que la racionalidad que yo heredé de la sociedad industrial ha traspasado a las condiciones actuales de nuestra sociedad, es que todavía tiene un sentido, o es que no hay que pensar en otra forma de racionalidad. Y finalmente nos lleva a un tercer desafío, el desafío de la naturaleza, de la economía, de la racionalidad económica, el desafío de un modo de desarrollo. Nos habla de todas partes. Y hemos escuchado también hoy día que la planeta se cansa, se agota y que estamos agotando las capacidades de recambio. Entonces ¿hay posible un desarrollo posible para esto? Ese es el tercer desafío. ¿Hay un desarrollo posible? Pero al mismo tiempo, ustedes ven que pasamos de los 40 segundos a la semana. La semana es el tiempo del movimiento portador. Cuando abro mi economía a la semana, la abro a los fenómenos de evolución del medio que aporta, los medios físicos y vivos que aporta. Y por supuesto lo abro a otras formas de racionalidad, a otros tipos de interrogantes. Lo óptimo que voy a buscar ya no es un óptimo para mí. Estoy hablando como si yo fuera la economía. No es un óptimo de la economía para la economía en los límites de la economía. Hay que hacer referencia a otra cosa. Si no somos capaces de preservar el movimiento
movimiento de evolución de los medios físicos, biológicos y naturales, bueno, es el fin de la economía, no tenemos porvenir. Y por otro lado, ya no es un término de equilibrio, ya estoy razonando en términos de evolución, lo que es bastante diferente. El primer desafío, entonces, bueno, voy derecho al grano. O bien mi economía se transformará en una bioeconomía, o bien no voy a tener un porvenir para la economía y tampoco voy a tener un porvenir para las sociedades humanas. ¿Qué entiendo por bioeconomía? Bueno, pues una economía, pero cuyas estrategias de optimización se encuentren en los límites de reproducción en el tiempo de los mecanismos a través de los cuales la biosfera se regula y permite entonces la prolongación, la mantención de la vida en el tiempo. Esto implica dos cosas. Para mí la bioeconomía entonces significa una economía subordinada, una economía bajo el sentido científico del término. Está limitada por las normas de reproducción de la biosfera. Es la economía que es un subsistema de la biosfera y no la biosfera, aunque no le guste al señor Gary Becker, que es una parte de la estrategia de optimización y de la racionalización económica. Esto implica dos cosas. La primera es que la economía se inscriba entonces en las regulaciones de la biosfera y que ella misma se organice en conformidad con las leyes de reproducción de lo vivo, que se inscriba en la modalidad de regulación de la biosfera. ¿Qué descubro cuando, saliendo de mi 40 milésima de segundo, miro alrededor? Descubro que la economía no es una historia de moneda que circula, no es una historia de valores monetarios. La economía es una actividad de transformación del mundo. Tomamos materias, las transformamos para satisfacer necesidades humanas. Esta necesidad tiene relación entonces con la naturaleza física y biológica de este universo que transforma y que debe tratar de no destruir. Esto es lo primero que descubro. Es un gran proceso circular de la naturaleza. Me doy cuenta que la vida, estas primeras formas de vida, se presentaban bajo la forma de una fermentación. Es un proceso de desarrollo lineal que podría terminar con el desgaste, ¿no es verdad?, de todo el entorno, de las reservas del universo. Simplemente, ¿y por qué? Porque esta vida no sabía metabolizar los desechos para crear nuevas fuentes de vida. Pienso que el gran secreto para la mantención de la vida es hacer un círculo con la fotosíntesis, por ejemplo, con su capacidad de utilizar sus desechos como fuente de vida y además para producir oxígeno que va a filtrar los rayos ultravioletas y así proteger las especies de los rayos solares. Sin entrar en el detalle, vuelvo a encontrar este fenómeno de círculo. Bueno, ¿qué tenemos en nuestro planeta? Carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, una gran parte del campo diciendo esto. Pero estos campos, en forma permanente y en forma circular, si tenemos 4 reservorios y están almacenados,
es la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera y la biomasa. Ahí almacenamos centros de almacenamiento y creamos un centro de regulación entre el almacenamiento y lo que circula bajo un sistema circular. Si la economía quiere perpetuarse en el tiempo, debe respetar esta circularidad. ¿Qué introducimos entonces en este sistema? Bueno, la causalidad lineal y a corto tiempo. Los tiempos de decisión no son los de los ciclos naturales. Pienso en ese banquero, el economista Tobin, un banquero que declaraba con mucho orgullo, que hablaba a largo tiempo y decía: yo, señor, mi largo tiempo es los próximos 10 minutos. En ese tiempo, ustedes pueden ver, no es el tiempo de la naturaleza. La eficacia que se mide en términos financieros en 10 minutos, en los 10 próximos minutos, es una lógica que no tiene nada que ver con la reproducción del medio. Entonces, la primera serie de contradicciones a respetar por mi economía es, primero, respetar los ritmos de reproducción de los recursos naturales que se pueden reproducir. Respetar, en segundo lugar, los ritmos de autolimpieza, por decirlo de algún modo, de la biosfera y el tratamiento de sus propios desechos. Y lo tercero, en lo que se refiere a los recursos que físicamente son renovables, pero a una escala humana y que para nosotros muchas veces no son renovables, deben asegurar entonces el relevo de los recursos que estamos gastando con nuevas reservas y nuevos recursos. Eso también es economía. Recursos que gastamos y nuevos recursos que vienen a hacer el relevo. Estas son las cosas que debemos respetar. Siempre del punto de vista, yo digo, organizarse según el modelo de vivir, de lo vivo, de la naturaleza. ¿Saben ustedes algo de la historia humana? Hay siempre una correspondencia sorprendente entre la mirada que se lleva sobre el mundo, entre la concepción que se tiene del mundo y la organización en la que hacemos el mundo. En la antigüedad, Newton, antes y después de Newton igualmente, siempre se vio el movimiento de la biosfera, el sistema newtoniano de regulación universal. Uno lo tiene siempre como un modelo de la humanidad. Solamente conozco un ejemplo que conozco bien. Toda la organización de la empresa a partir del siglo XX, todas las organizaciones sociales, todas las organizaciones políticas son efectuadas según la lógica de la mecánica y tiene una centralización. Y todo esto converge al lugar donde uno puede ir y volver, el departamento que uno puede hacer a caballo, y la jerarquía de la empresa, la jerarquía de los niveles de organización. Bien, hoy día, con eso, con la aparición de lo inmaterial, es una nueva forma de imponerse. Es decir, la aparición de fuerza moral, mental, intelectual, de organización y de lo inmaterial, la organización en red, para hablar mucho, por ejemplo, del computador, pero es la organización de lo vivo. Y el segundo desafío
está en esto. Del segundo problema, en este desafío hay un segundo, en este segundo desafío hay un segundo problema que debe organizarse según la lógica que conocemos. Y de ahí va a resultar una idea fundamental para gobernar en la sociedad a partir de lo económico. Mi amigo desaparecido, que ya falleció, Laborie, el biólogo, nos decía, un sistema vivo es un sistema, es decir, una red de organización y no una jerarquía donde hay niveles superiores y niveles inferiores, sino que una jerarquía donde hay diferentes niveles y se crea otro tipo de racionalidad. Entre estos diferentes niveles se crea una interdependencia para poder crear el nivel alto, y el nivel alto regula al mismo tiempo el nivel bajo, y es una forma de ir regulándose mutuamente. Sin el jefe de orquesta no hay orquesta. Sin música tampoco habrá jefe de orquesta. Este sistema de interdependencia tiene que tener a diferentes niveles, tiene que tener este carácter fundamental que nos parece en la vida social por el hecho de que este sistema vivo se conduce como si tuviera una finalidad, se reproduce, se estructura en el tiempo, en un medio lo menos complejo y según los principios que debe formarse. Esta especie de regulación de finalidad en el sistema reproductible, que bien los niveles inferiores están subordinados a la actividad y a esta finalidad, según mi punto de vista, en términos económicos y en términos sociales, esto quiere decir que hay una función de interés colectivo, de interés general, que debe imponerse sobre todo, y que los intereses particulares deben deshacerse de esos niveles particulares. ¿Por qué? Por el nivel superior. Esta jerarquía que se interpone, en términos claros, quiere decir que en la actualidad, si la sociedad, si la economía quieren crear un subsistema que en general proviene de instrumental, ¿cuál es el subsistema dominante en el mundo hoy día? Es el sistema financiero, el subsistema financiero. Y cuando la economía está regulada, no por esta finalidad, no por este sistema de valores, pero por los intereses de los subsistemas, se condena a desaparecer. Este es el primer desafío. Bueno, una conclusión de gobernabilidad. El segundo desafío es la racionalidad. Ayer me dio mucho gusto ver que los oradores que venían de horizontes científicos totalmente distintos a los míos llegaban a conclusiones bastante parecidas a las mías. En pocas palabras, quiero esclarecer lo que voy a hablar. Creo que ha llegado el momento de pasar de este tipo de racionalidad instrumental a una racionalidad finalizada. ¿Qué quiero decir? Y vuelvo a encontrar mi 40 milésimos de segundo. La economía científica. Pensar. ¿Cuál era la situación en la época?
el nivel de vida de los individuos era el mínimo. La naturaleza no estaba amenazada. Todos los grandes autores de la época hablan y dicen, la naturaleza es un bien libre, un bien que está fuera del mercado. No tenemos que producirlo, es gratuito y es inagotable. Es inagotable, indestructible, etc. La naturaleza, por ende, no es un límite. Las poblaciones humanas, el señor Malthus y todos los economistas de la época lo siguen, nos presentan ciertas leyes según las cuales, para resumir, las poblaciones humanas crecen demasiado rápido en relación a los recursos necesarios y a las posibilidades del aparato reproductor. La naturaleza, entonces, no tiene precio. La población está sobreabundante y no es un factor limitante. ¿Cuál es el factor limitante, entonces? Bueno, el capital. Porque el capital existe de una manera limitada a medida y dependiendo de su acumulación. Por lo tanto, el pensamiento es el mismo. La economía crece según la acumulación del capital. En estas condiciones, entonces, las necesidades no están saturadas. Producir más es satisfacer más necesidades. La naturaleza no se gasta. Producir más no puede aportar ningún elemento negativo. Lo más es lo mejor y van de la mano en la misma dirección. Es por eso que hoy en día incluso todavía razonamos y pensamos en términos solo cuantitativos, como si lo más siguiera siendo lo mejor. Incluso aunque tengamos un discurso diferente, volvemos a encontrar esta hipótesis. Hoy en día el único factor limitante es el capital. Toda la racionalidad económica se va a organizar alrededor de este capital y es legítimo. No puede ser de otra manera. No estoy denunciando una situación. En la época era así. Desgraciadamente continuamos con este mismo modo de raciocinio y debemos cambiar y profundamente. Por eso que digo que estamos frente a un fenómeno de racionalidad instrumental. El instrumento es el aparato de producción y la eficacia de este aparato de producción es el modelo de racionalidad que condiciona el margen económico. No tenemos problema en demostrar que la racionalidad económica está construida sobre este modelo. De esto hay que dejar de lado. Hoy en día las cosas han cambiado. Por un lado, no estamos muy seguros que el más sea lo mejor. Mientras más trigo tengamos, es mejor, pero mientras más autos tengamos, eso ya no es un medio de transporte, sino que un medio de contaminación del medio ambiente y de la naturaleza. Bueno, es algo bastante diferente. Por lo tanto, ya no podemos decir más es igual a mejor. Y aquí está el cuestionamiento. ¿Debo producir de esta cosa? Y me cuestiono, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a producir? Antes uno no se preguntaba. Ahora ya no es tan evidente el por qué. Es evidente, no voy a profundizar sobre ello. Estamos hablando de los valores, de la finalidad. La economía no tiene que producir valores. Hay que saber que no puede
regularse sin tomar en cuenta el movimiento de los valores. Y por último, voy a abordar más brevemente el tercer desafío, el desafío del modelo de desarrollo. Ahí también estoy frente a un dilema. Vuelvo a lo que decía hace un momento. Alcanzamos la capacidad de carga de la biosfera. Produciendo más, destruimos la biosfera. Entonces, tengo que detenerme de producir tanto. Debo detenerme del crecimiento material. Es un aspecto del problema. Y por supuesto tenemos otro aspecto, y es que la vida, toda la vida es evolución. Por un lado, entonces, no debo producir demasiados bienes materiales, debo detenerme, y por otro lado debo continuar, porque el día en que la evolución se detenga, toda la vida en el planeta se va a detener. A menudo digo, y mis amigos biólogos están de acuerdo, no podemos decir que la vida evoluciona. La vida es evolución. Debo detenerme y debo continuar al mismo tiempo. ¿Cómo arreglar este problema? Esto quiere decir que debo continuar, pero de otra manera. Y ahí vamos a redescubrir otro campo que ayer hablamos bajo otro ángulo. La crisis de nuestras producciones es la crisis de nuestras mercancías, cuando hablamos de que hemos gastado nuestros recursos energéticos. Nosotros, los economistas, pensamos a los recursos energéticos mercantiles. Estamos del lado de la producción. Estamos del lado de los valores de cambio. Pero hay otro campo inmenso sin el cual los valores de cambio o de intercambio no tendrían ningún significado, y es el campo de la utilización. La verdadera riqueza de la humanidad no es el valor del cambio, sino el valor de los usos, de la utilización, y esto cambia todo. Ayer escuché varias veces esta información, que por un lado había tratado de influenciar los medios económicos que me miraban como bicho raro. La energía solar, por ejemplo, nos dispensa todos los días 10.000 veces más de la energía que necesitamos para la humanidad, para sus necesidades permanentes. Están ahí los valores de uso. Lo sé bien, está este problema muy difícil de la concentración, pero es un problema técnico en realidad. No voy a subestimar los problemas técnicos, pero hasta ahora constato que nuestros amigos, los técnicos, los ingenieros, son muy eficientes y eficaces. Pienso al señor Lavoisier, que en 1714 podía fundir metal con la energía solar. Y me pregunto, bueno, si desde esa fecha hubiésemos consagrado gran parte de nuestros medios, que en 2 siglos, en 2 millones de años, ocupamos para ocupar la energía fósil, bueno, seguramente ya habríamos regulado este problema, lo habríamos solucionado. Me voy a detener aquí con el campo energético porque he hablado mucho ya. Necesitamos un modelo de desarrollo fundamentado sobre los usos, sobre los tipos de utilización. Eso es, o bien desaparecer. Les destaco algo. Primero, el tiempo apura. Nos debemos apurar.
Ayer nos hablaron del año 2040, 2050. Otros hablan del año 2017. Si quieren, bueno, yo puedo ir hasta el año 3000, a mí me da lo mismo, pero eso no cambia la información ni el problema a la escala cósmica. El problema va a molestar a nuestros nietos y bisnietos. No debemos perder tiempo. Ayer escuchamos 1 millón o 900.000 millones, creo que dijeron, sobre según la ONU. 9.000 millones de habitantes para el año 2050. Gran parte entonces, gran parte de esta población vive en países que aún no son desarrollados y que legítimamente obviamente aspiran a una vida digna y a una calidad de vida similar a la nuestra. Ese es el desafío y esa es la urgencia. Y frente a esto, si la mirada de los técnicos y de un lado técnico, ayer escuché muchas cosas que no daban esperanza. Hay 2 cosas que me inquietan mucho. La primera es, ¿qué es lo que acabo de mencionar? Es desde el año 80, la orientación que el poder financiero ha dado a escala mundial, ha dado al desarrollo. Este problema no está en el tiempo. El problema es la fructificación rápida del sistema financiero. Y estas cosas estratégicas no tienen nada que ver con lo que acabamos de mencionar, analizar. Tengo otra inquietud, otra preocupación. Esta es más bien de orden político. Es la dictadura del corto plazo. Yo pienso que el gran desafío de nuestra generación no es la crisis, es la mutación. Hay que lograr la mutación, porque la crisis está invadiendo todo. Si yo tuviera el tiempo, señor presidente, podría mencionarlo. Si tuviera el tiempo. Voy a tratar de demostrarlo. ¿Por qué? Porque hay que razonar al nivel de la crisis, es importante. ¿Por qué es importante? Porque a corto plazo, si uno vuelve a relanzar el tema, claro, no se puede avanzar. Pero si uno pone el problema de la mutación es que es una estructura que están en regresión, que son estructuras de futuro que están naciendo en la vía económica y en la vía del relanzamiento. Y en la escala del tiempo se cambian la información del problema. Lamentablemente el tiempo no me permite manifestar mi acto de fe, pero lo voy a terminar como lo hice antes, cuando un auditor me decía, usted es muy pesimista. Y yo le digo, sí, soy muy pesimista, pero me dice, ¿por qué? Y yo le digo, escuche, porque racionalmente todo está perdido, pero como la historia no sucede jamás como debiera ser, hay la crítica también que la hace volcar. Todas las esperanzas son permitidas. Así que en este último aspecto y en esta fórmula les diré que la esperanza está permitida. Muchas gracias, profesor Passé. Me hace pensar que siempre que se escucha a los grandes maestros del pensamiento francés, hay algo de esa lógica cartesiana, ¿no? Conciso, preciso
completo y muy sugerente. Muchísimas gracias, profesor Passé.